Bueno, otro de los temas a tratar relacionados a los cambios de temperatura están asociados a los cambios de fase o los cambios de estado, en donde son más bien conocidos los distintos estados y los procesos que llevan de un estado a otro. Pensando en estos tres estados más bien fundamentales, por llamarlos de alguna forma, tenemos tres estados: los sólido, líquido y gas, y los respectivos procesos de fusión en el caso de pasar de sólido a líquido. De líquido a gas le llamamos vaporización, y en algún caso especial que le llamamos sublimación, que va de sólido a gas. Pero para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo, bueno, primero pensamos que nuevamente solamente estamos variando la temperatura y no estamos variando ninguna otra condición como presión o volumen u otras cosas, o algunas otras variables termodinámicas, sino que solamente efectos térmicos. Y entonces nos acordamos de que la temperatura tiene una idea de la energía cinética. Entonces, en general, cuando pensamos en un sistema, tenemos algo que conocíamos bien como la energía, que si pensábamos corresponde a una parte de energía cinética más otra cosa llamada energía potencial, donde la energía cinética para nosotros tiene que ver con la temperatura, mientras que las energías potenciales en general van a estar asociados a enlaces químicos. Y de esta forma, los enlaces son quienes a nosotros nos permiten que un cuerpo mantenga de alguna manera su volumen. Entonces, si pensamos solamente en efectos térmicos, podemos hacer este análisis desde temperaturas bajas hasta temperaturas altas. Cuando la temperatura es baja, lo que predomina básicamente son los enlaces o las energías potenciales. Las temperaturas entonces van a hacer que la energía cinética dentro del sistema sea despreciable, haciendo que la energía potencial predomine. De esta forma, los enlaces van a hacer de que el cuerpo mantenga de alguna manera un volumen finito, y eso solamente debido a los enlaces. Pero al aumentar la temperatura, en algún momento hay un cambio de fase en el que la energía cinética ahora ya es comparable con las energías potenciales. En ese caso, cuando ya son comparables, entonces hay una cierta libertad de movimiento de las partículas, de modo que éstas se mueven libremente bajo determinadas regiones, pero como también hay un término de energía potencial que mantiene el volumen de esto, entonces estamos en un estado líquido donde las partículas se mueven libremente, pero en un volumen confinado. Y bueno, al seguir aumentando la temperatura, ocurre entonces un cambio de fase que transforma entonces esto a estado gaseoso, en el que predomina netamente son los efectos o los términos de temperatura o de energía cinética. Los términos de energía potencial ya no son comparables, son muchísimo más pequeños que los de la energía cinética, de modo que no pueden retener el volumen del material, haciendo que éste tenga el volumen del recipiente que lo contiene solamente, porque no es comparable de ninguna forma a los términos de energía cinética. De modo que las partículas del gas o de este material que está a altas temperaturas se van a mover en libertad hacia cualquier dirección, ocupando todo el espacio que les sea posible. Y una de las cosas interesantes que ocurren en este fenómeno del cambio de fase la podemos ver del siguiente diagrama, donde se nos muestra la cantidad de calor que se le ingresa a una cierta cantidad de agua, primero en estado líquido, perdón, en estado sólido bajo los 0 grados Celsius, y la temperatura. Nos damos cuenta entonces que aquí hay un crecimiento en la temperatura del hielo en este caso,
hasta que llegar a los 0 grados Celsius, donde nosotros sabemos que esa corresponde a la temperatura de fusión, o bien podría ser la temperatura de solidificación si vamos en el proceso inverso. Luego, lo que sucede es que la temperatura no cambia durante cierto intervalo de calor en que se les ha agregado al sistema, y eso indica de que cuando hay un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante, solamente durante el proceso, ¿sí? Entonces la temperatura permanece constante en el cambio de fase. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el material se transforme. Y eso sucede en este punto del gráfico, exactamente. Cuando se llega a ese punto, entonces ya todo el hielo que estaba aquí se transformó a estado líquido luego de haber agregado una cantidad de calor. Y esa cantidad de calor, vamos a estudiar, vamos a mostrar que está asociado a la cantidad de masa del material que queremos transformar. Luego de que todo ese hielo se transformó a agua líquida en este punto, entonces sabemos que al agregar calor va a cambiar su temperatura hasta que nuevamente vamos a llegar a un punto crítico en donde su temperatura no va a cambiar. Cuando eso sucede, entonces debemos agregar más calor para que esta agua líquida se transforme en agua en estado gaseoso, en vapor de agua, de modo de que nuevamente su temperatura no va a cambiar. Y luego, entonces nuevamente notamos de que la temperatura permanece constante en el cambio de fase, y en este caso esta sería la temperatura de ebullición. Y finalmente nos damos cuenta de que al agregar más calor y al hacer de que toda esa agua se evapore, y llegamos a este punto, solamente tenemos agua en estado gaseoso, y por lo tanto al agregar más calor aumentará su temperatura hasta la temperatura que pueda alcanzar solamente. De esta forma, como comentamos anteriormente, el calor asociado al cambio de fase va a ser proporcional solamente a la cantidad de masa del material, porque no hay un cambio de temperatura en ese proceso. Solamente esto sucede en las temperaturas críticas, y entonces, como es proporcional a la cantidad de masa, se introduce un factor que le llamamos calor latente, que en general depende del proceso o de la forma en que estamos cambiando de fase. Entonces depende de la fase inicial y de la fase final. Y aquí mostramos una tabla donde hay distintas temperaturas de fusión a la que ocurren estos procesos críticos en el que hay cambio de fase, y el respectivo calor latente, que en el caso de solidificar o de fusionar, ¿cierto? Pasar de sólido a líquido, de líquido a sólido, el parámetro es exactamente el mismo, salvo que en un caso hay que entregar energía y en el otro hay que quitar. Y por ejemplo, en el caso del agua, que es el dato más conocido, la temperatura de fusión del hielo para pasarlo al agua en estado líquido es de 0 grados Celsius, como se entiende bien, como se define incluso la escala Celsius, y el calor de fusión corresponde a 334.000 joules por cada kilogramo, que típicamente ese se conoce más bien con calorías por gramo, que debería ser eso bajo la conversión, 80 calorías por cada gramo de agua que queramos derretir. Mientras que en el otro caso tenemos el agua en estado líquido y se evapora entonces a los 100 grados Celsius, y hay que agregar esas 2000
256 por 10 a la elevado 3, eso son 2 millones y tanto. O equivalentemente deberían ser 540 calorías por cada gramo de agua que queramos evaporar. Y aquí entonces en esta tabla mostramos distintos puntos de fusión para algunos materiales con su respectivo calor latente, que vendría a ser este factor L que está por acá, que sería L de fusión, mientras que este sería L de vaporización o de ebullición. Y todo esto entonces lo dejaremos acá porque mostraremos entonces un par de ejemplos en el que ocurren estos cambios de fase. En este problema, por ejemplo, nos preguntan determinar cuánta energía se requiere para cambiar de estado las siguientes sustancias: 50 gramos de hielo a 0 grados Celsius, a 50 gramos de agua a 0 grados Celsius, 50 gramos de mercurio sólido a menos 38,9 grados Celsius, a 50 gramos de mercurio líquido a menos 38,9 grados Celsius, y lo mismo para 100 gramos de cobre sólido a 1083 grados Celsius, a 100 gramos de cobre líquido a esa misma temperatura. Resulta que las temperaturas de fusión, en este caso, porque estamos de estado sólido a líquido, para el agua es de 0 grados Celsius, para el mercurio es justamente menos 38,9 grados Celsius, y para el cobre sólido es de 1083 grados Celsius. De modo que estamos exactamente en la temperatura de fusión. Entonces, si queremos calcular la cantidad de calor necesaria para pasar de 50 gramos de hielo en estado sólido a 50 gramos de agua, ¿cierto?, que es en estado líquido, necesitamos el siguiente calor, que sería, dijimos, el calor latente por la cantidad de masa que queremos transformar. En este caso, ya que estamos justo en la temperatura de fusión, el calor latente de fusión para el hielo o para el agua es de 80 calorías por cada gramo, mientras que la masa que queremos transformar es de 50 gramos. De esta forma, aquí tendríamos un 4000 calorías, que sería la respuesta. Entonces necesitamos muchas calorías en realidad para poder derretir el hielo. En el otro caso, tenemos que el calor necesario para derretir el mercurio, que le vamos a poner el apellido acá, Hg. En este caso tendríamos nuevamente calor latente por la masa. Bueno, voy a mostrar una tabla equivalente a los datos que ya les mostré, pero el calor latente del mercurio es de 2,8 calorías por cada gramo, y como la cantidad de masa que queremos transformar de mercurio es de 50 gramos, entonces el calor necesario para poder transformar todo esto sería 2,8 por los 50 gramos, y eso nos va a dar 140 calorías. Y nos queda el último caso, que es de los 100 gramos de cobre en estado sólido a los 100 gramos de cobre en estado líquido. Recordemos entonces que estamos justo en la temperatura de fusión del cobre, así que tendríamos que el calor que se requiere para derretir ese cobre sería su respectivo calor latente por la masa de cobre que queremos transformar, que en este caso el calor latente del cobre es de 51,11 calorías por cada gramo que queremos transformar, y en este caso queremos transformar 100 gramos. De modo que el calor necesario para derretir esos 100 gramos de cobre serían de 5111 calorías. Bueno, aquí hay una tabla donde están los datos que les acabo de dar.
donde está la temperatura de fusión, que son los 1083 para el caso del cobre. La temperatura de fusión del agua sabemos que es 0 grados Celsius. Y el mercurio, que es la temperatura de fusión es de menos 38,9 grados Celsius. Aquí están los datos que ocupamos recién. Ahora también están los datos que vamos a ocupar ahora para hacer una situación parecida, solamente que en el caso de ebullición. Entonces, en este problema nos preguntan determinar cuánta energía se requiere para cambiar de estado las siguientes sustancias, que nuevamente son 50 gramos, pero ahora de agua líquida a 100 grados Celsius, para pasar la agua vaporizada a 100 grados Celsius. Sabemos que la temperatura de ebullición para el agua es justamente 100 grados Celsius, así que no tenemos ningún problema. En el caso del mercurio, la temperatura de fusión son estos 285 grados Celsius que nos entregan, así que también no tenemos complicación. Y para el cobre, la temperatura de ebullición son estos 5410 grados Celsius, así que estamos exactamente en el punto de ebullición en los tres casos. De modo que si queremos calcular la cantidad de calor necesaria para poder evaporar esta agua en estado líquido, la idea será la siguiente. Siguiendo con lo comentado anteriormente, sería el calor latente por la cantidad de masa, aunque en este caso ahora el calor latente, si ustedes verifican en la tabla que les mostré un par de minutos atrás, el calor latente de vaporización para el agua es de 539, casi 540 calorías por cada gramo, mientras que la masa que queremos evaporar son 50 gramos. Si ustedes hacen ese cálculo, que yo lo voy a hacer ahora, debería ser 539 por 50, y eso es 26.950 calorías. Para el caso del mercurio, el calor necesario para poder evaporar, vamos a tener la misma expresión, salvo que ahora el calor latente del mercurio ya no es... ¿cuál fue el valor que comentamos antes? 2,8 calorías por gramo, porque eso era para fusión. Ahora, si ustedes verifican en la tabla, es 85,19 calorías por cada gramo que queremos evaporar de mercurio. Y la cantidad de masa que vamos a evaporar son los 50 gramos nuevamente. Así que si hacemos ese cálculo de 85,19 por los 50 gramos, nos va a dar 4.259,5 calorías. Y finalmente, el calor que necesitamos para evaporar los 100 gramos de cobre van a tener la misma expresión, salvo que el calor latente de vaporización para el cobre es de 563,6 calorías por cada gramo de cobre que queremos evaporar, y en este caso queremos evaporar 100 gramos de cobre, así que si hacemos ese cálculo nos va a dar algo así como 5.636, ahí tenemos un 0 y tenemos otro 0, 56.360 calorías entonces. Y como nos podemos dar cuenta, la cantidad de calor es muchísimo más grande, es bastante más grande que para el calor de fusión, y es porque se requiere de mucha mayor energía que de alguna manera supere los enlaces para poder cambiar de estado.